Hola a todos los amigos y amigas, bienvenidos aquí en el canal del Poder Shuar. Hoy vamos a conocer lo que es la cacería ancestral con la cerbatana. Nuestros antepasados hacían cacería con la cerbatana, mataban sajinos, mataban aves, mataban con los monos, de todo. Ya que ahora que estamos presentes, así que prepárense amigos y amigas, vamos a ir en un lugar cómodo. Bye. Listo. He llegado a un buen lugar para quedarme cómodo. ¿Sí lo ven? Entonces, primero voy a sentarme para poder charlar con ustedes, amigos. Wow. He encontrado un lugar hermoso para estar aquí cómodo, para hablar acerca de la cacería con cerbatana, ¿no? De las hojas bien para poder acomodarme, igual. Bien amigos, en la antigua época era número uno como una arma para poder hacer cacería, una herramienta útil para solventarse en la comida, era la bodoquera, la cerbatana que le llamamos. Y bueno, la bodoquera lo hacían con el pambil. Hay un palmo llamado chuchuc. También hay otro palmo llamado tunduam. Que una de las dos lo elaboraba. Dentro de la quincha tenían que pasarlo lo primero a la quincha. Primero tenían que pasarle la arena. Colocaba la quincha simplemente arena, lo pasaban con las arenas y también le ponían un hueso en la parte de acá, la parte punta de acá, el hueso de un animal lo colocaban. Y en la puntería, para los que lo ven acá, ¿sí ven? Esta puntería, en algunas veces le ponían las muelas de las ardillas, lo colocaban. Y también cuando ya van a terminar elaborando, después de la quincha viene uno que se llama los bejucos, el scar, se encuentra en los montes. Sacaban le sacaban solo las fibras, va pasado acá, envuelto hasta la punta de acá, y después de haber una vez puesto el bejuco le fundían con una brea que es natural, que poseen los aves. Son las aves silvestres que tienen una masa es como una brea. Entonces elaboraban, eso se llama cance. El cance es lo que elabora las casitas de las abejas silvestres. Lo fundían todito. Una vez fundido ya, lo colocaban en la parte, un árbol que tenga gancho así, un gancho, y lo encimaban ahí para enderezarlo, por acá y por allá, por acá, lo enderezaban bien bonito. Tiene una mira pero bien precisa y es rectita. Voy a intentar para ver si logran verlo de acá al otro lado, ¿vale?
¿Sí lo ven? Esa es la punta, la mira acá. Va hasta acá, amigos. Y ya que es una rectita, este era un esencial número 1 para la cacería. Ahora sí, amigos, quiero que se preparen usted. ¿A qué velocidad le compararía con la velocidad de la flecha? He colocado un objetivo aquí para comprobar. Quiero que se concentre bastante en esto. Así que prepárense. ¿Listos? Prepárense. Aquí lo dejo la cámara para que lo vean. ¿Ya lo vieron? Ok. ¿Sí ven, amigos? Ahora sí, quiero que me respondan ustedes a qué velocidad le compara a usted. Y así que comente y sigo respondiendo. Bien, faltaba otro pequeño tips que faltaba explicar. Voy a explicarlo ahorita. Con esta cerbatana le mataban a sajinos, llegaba a alcanzar danta, mataban monos, mataban aves, todo tipo lo que es animales comestibles, lo que ellos distinguían. Y para matar tenían un veneno elaborado con las raíces de las plantas silvestres y con las frutas silvestres, que elaboraban un veneno. Entonces en la parte de acá, bien, en la parte de aquí lo sumergían, lo embaraban el veneno líquido que era natural. Entonces con ese, aquí en esta pulgarcita lo mandaban lo cortaban, cosa que era para cuando alcance a clavar a un animal. Un ejemplo, la piel del animal se sumergía la flecha ahí, y como ya estaba sumergido lo pasaban una cortada acá para que se quiebre. Una vez sumergido en la piel del animal, el animal se corría, ¿no? Por ejemplo, un sajino se corría, se golpeaba, ¡pah! Y esa punta que quedaba sumergido, eso lo mataba en no menos de 5 minutos, lo mataba. Y así alcanzaban a hacer cacería, cazaban aves, también cazaban monos, un poco de todo. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy, y así que cuento con todos ustedes. Y también no se olviden a suscribirse al canal Poder Shuar, que solamente ahí pueden conocer todas estas cosmovisión de nuestro mundo. Así que ahí nos vemos. Y también muchas gracias, amigos, por ver este clip. Cuento con todos ustedes, amigos. Saludos, bendiciones.